Hay un dolor que te carcome el alma por dentro, que pudre cada fibra de tu ser hasta que ya no puedes reconocer quién eres. Una traición tan profunda que destruye no solo tu fe en las personas, sino tu fe en Dios, en la familia, en todo lo que creías sagrado. Si les cuento esta historia hoy, es porque finalmente encontré las fuerzas para hablar del día en que vi a mi propio hijo convertir nuestro hogar en un infierno y mi fe en una mentira sangrienta. Hola mis queridos, me llamo Benedicta, pero pueden decirme Doña Benita. Hoy tengo 85 años. Nací allá por 1940, en el corazón de la Sierra de Oaxaca, en un pueblito que apenas aparecía en el mapa. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé encerrada en mi pecho como un secreto venenoso por más de 35 años. Una historia que casi me mata de vergüenza, que casi me hizo renunciar a la vida, pero que hoy necesito contar porque sé que hay mujeres por ahí sufriendo en silencio, pensando que están solas en el mundo. Antes de empezar, quería preguntarles desde dónde me están viendo. Déjenme en los comentarios de qué rinconcito de México son, porque eso le calienta el corazón a esta viejita. Y si pueden dejarme un me gusta, me ayudaría mucho a seguir contando estas historias que duelen en el alma, pero que necesitan ser contadas. Activen la campanita también, porque las historias de mujeres que han sufrido en silencio tienen mucho que enseñar a quienes están pasando por un mal momento. Era el año 1987 cuando todo sucedió. Yo tenía 47 años en ese entonces. Todavía era una mujer joven y trabajadora que crió a 6 hijos prácticamente sola, porque mi esposo, Joaquín, era un borracho de primera y cuando no estaba borracho estaba golpeando a alguien. Pero esa es historia para otro día. Lo que importa es que de mis 6 hijos, uno de ellos era Sebastián, el mayor, quien desde pequeño ya mostraba ser diferente a los demás. Y no diferente en el buen sentido, no. Diferente en el sentido de que tenía una maldad oculta en la mirada, una frialdad que me ponía la piel de gallina. Sebastián tenía 28 años en el 87. Era un hombre alto, fuerte, de bigote poblado y ojos oscuros que parecían 2 pozos sin fondo. Se había casado con una muchacha llamada Cleonice, una criaturita pequeña, menudita, que ni siquiera podía mirar a la gente a los ojos de tan tímida que era. Cleonice era de esas mujeres que parecían tenerle miedo a su propia sombra, siempre con la cabeza gacha, siempre pidiendo perdón por existir. Ellos vivían en una casita en el centro del pueblo, una casita sencilla de 3 cuartos que Sebastián había logrado comprar trabajando en la maquiladora de textiles. Lo que necesitan entender de aquella época es que nuestro pueblo era pequeño. Todos se conocían y la religión era algo muy serio en la vida de la gente. No existía la modernidad de hoy. Las cosas eran más estrictas, más controladas, y Sebastián, desde joven, siempre estuvo muy involucrado con la religión de los Testigos de Jehová. Frecuentaba el Salón del Reino, desde los 15 años se sabía la Biblia de memoria, y con el tiempo fue ascendiendo hasta convertirse en anciano, que era como llamaban a los hombres responsables de la congregación. ¿Saben lo que significa ser anciano en una comunidad religiosa pequeña? Significa que todo el pueblo te respeta, te venera casi como si fueras un santo. La gente le besaba la mano a mi hijo en la calle, le pedían consejos, oraciones, lo trataban como si fuera un representante directo de Dios en la tierra. Y a Sebastián le encantaba esa adoración. Caminaba por el pueblo con el pecho inflado, con ese aire de superioridad, como si fuera mejor que todos los demás, como si Dios lo hubiera elegido personalmente para una misión especial. La casa de ellos estaba en una calle de terracería, de esas que cuando llovía se convertían en un lodazal. Era una calle estrecha, con las casas pegadas una a la otra, donde todos sabían la vida de todos. La casa de Sebastián tenía una pequeña sala al frente, un cuarto en medio y una cocina al fondo, con un patiecito que Cleonice cuidaba con tanto esmero que parecía un jardín. Plantaba sus rosales, sus matas de albahaca, sus cebollines, y pasaba horas allí hablándole en voz baja a las plantas, como si fueran las únicas que entendían su soledad.
Yo vivía en una casa más grande al otro lado del pueblo, una casa que mi difunto Joaquín me había dejado al morir. Era una casa antigua, de esas con techos altos, grandes ventanas de madera y un piso de tablones que rechinaba cuando alguien caminaba. Tenía 5 cuartos grandes, un porche al frente y un patio enorme atrás donde criaba mis gallinas y sembraba mi maíz y mi yuca. Era una casa que ya había visto mucha historia, mucha alegría y también mucha tristeza. Desde que Joaquín murió, en el 85, yo vivía sola en aquella casona. Mis otros hijos se habían casado y se habían mudado a otras ciudades. Unos se fueron a buscar suerte a la Ciudad de México, otros se quedaron en Puebla, y yo me quedé allí con mis recuerdos y mi soledad. Sebastián era el único que todavía vivía en el pueblo, así que naturalmente se convirtió en mi compañía más constante. Venía a visitarme casi todos los días después del trabajo, traía a Cleonice los domingos después de la reunión en el Salón del Reino, y siempre me ayudaba con los problemas de la casa. Al principio, yo veía esas visitas como una bendición. ¿Qué madre no se siente feliz cuando su hijo le muestra cuidado y cariño? Sebastián siempre fue educado conmigo, respetuoso, me llamaba madrecita, a pesar de ser mi hijo. Me ayudaba a arreglar el techo cuando llovía, me traía medicinas cuando estaba enferma, me llevaba al doctor cuando lo necesitaba. Frente a los demás, parecía un hijo ejemplar, un verdadero cristiano cumpliendo con su deber de honrar a padre y madre como manda la Biblia. Pero en los últimos meses, antes de aquel maldito día, empecé a notar que había algo extraño en las visitas de Sebastián. Se me quedaba mirando de una manera diferente, con unos ojos que me hacían sentir incómoda. Cuando me abrazaba para despedirse, el abrazo duraba más de lo normal, y yo sentía que apretaba más de lo debido, que se pegaba más de lo necesario. Cuando estaba lavando la ropa en el lavadero del patio, él llegaba por detrás y se quedaba allí parado, observándome, haciendo comentarios extraños sobre cómo todavía era una mujer guapa, sobre cómo me cuidaba bien. Yo intentaba ignorar esas señales, porque no podía imaginar que un hijo, y menos un hombre de Dios como Sebastián decía ser, pudiera tener ese tipo de pensamientos sobre su propia madre. Mi cabeza simplemente no aceptaba esa posibilidad. Cuando esos pensamientos venían, los desechaba de inmediato, pensando que era cosa de mi imaginación, paranoias de una mujer sola que se pone a inventar cosas donde no las hay. Hubo una tarde que se me quedó grabada para siempre. Era un martes de marzo, un día caluroso de esos en que el aire parece que te pesa en la garganta. Estaba en la cocina preparando un caldo de frijoles cuando llegó Sebastián. No tocó la puerta como siempre hacía, simplemente entró como si fuera el dueño de la casa. Eso ya me molestó, pero no dije nada. Se acercó por detrás de mí mientras yo movía los frijoles en la estufa y me puso las manos en los hombros. «Anda usted muy tensa, madrecita», dijo con una voz que nunca le había oído, una voz ronca, diferente. «Déjeme darle un masaje para que se relaje». Antes de que pudiera protestar, empezó a apretarme los hombros, pero no era un masaje normal. Sus dedos bajaban por mi espalda de una forma que me hizo temblar entera, no de placer, sino de asco y miedo. Me aparté de inmediato, me di la vuelta y vi una expresión en su rostro que nunca olvidaré. Los ojos le brillaban de una forma enfermiza, la respiración era pesada, la cara roja como si hubiera estado corriendo. «¿Qué te pasa, Sebastián? ¿Qué modos son esos de tocar a tu madre?», le dije, intentando mantener la voz firme, pero por dentro temblaba como una hoja. Él se rió de esa manera falsa que tenía y dijo: «¿Qué le pasa, madrecita? Solo intentaba ayudarla con su dolor de espalda. Usted se queja tanto, no ve a moros con tranchetes». Pero yo vi la maldad, la sentí escurriendo por cada poro de aquel hombre que un día salió de mi vientre. En ese momento supe que mi hijo ya no era mi hijo. Era un extraño peligroso viviendo dentro del cuerpo de quien yo amaba. Después de ese día, sus visitas se volvieron aún más extrañas. Empezó a aparecer a horas raras, siempre cuando sabía que yo estaba sola. Llegaba temprano por la mañana, cuando yo todavía estaba en camisón, y se quedaba mirándome con aquellos ojos enfermos. Llegaba por la tarde, cuando me estaba bañando,
y se ponía a tocar la puerta del baño, diciendo que necesitaba decirme algo urgente. Una noche apareció en mi casa casi a las 10, diciendo que se había peleado con Cleonice y que necesitaba un lugar donde dormir. Lo dejé dormir en el sofá de la sala, pero me pasé toda la noche despierta por el miedo, encerrada en mi cuarto, con el ropero empujado contra la puerta. Al día siguiente, cuando se fue, noté que faltaba uno de mis calzones del tendedero. Se me heló la sangre cuando me di cuenta. Ustedes que me están escuchando hasta aquí, quizás estén pensando, «Doña Benita, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no buscó ayuda?» Mis queridos, no se imaginan lo difícil que era en aquella época. Primero, ¿quién iba a creer una historia así? Sebastián era el respetado anciano del pueblo, un hombre que predicaba la palabra de Dios, casado, trabajador. Yo era una viuda sola, sin estudios, una mujer sencilla del campo. Si decía que mi propio hijo estaba intentando abusar de mí, pensarían que estaba loca, que inventaba cosas por soledad o por maldad. Segundo, porque una parte de mí todavía no quería creer lo que estaba viendo. Era mi hijo, por Dios. El niño que llevé 9 meses en mi vientre, al que amamanté, al que crié con tanto amor a pesar de todas las dificultades. ¿Cómo acepta una madre que su propio hijo se ha convertido en un monstruo? La mente de una simplemente no puede procesar una traición así. Y tercero, porque tenía miedo. Miedo de lo que él pudiera hacerme si lo contrariaba. Sebastián siempre fue un hombre violento cuando se le llevaba la contraria, desde pequeño. Ya lo había visto golpear a Cleonice algunas veces, siempre con la excusa de que ella lo había desobedecido, que no era una esposa sumisa como mandaba la Biblia. Si le pegaba a su propia esposa, ¿qué no me haría a mí si lo desafiaba? Los meses pasaron y la situación empeoró. Sebastián comenzó a traer a Cleonice con él a las visitas más a menudo, y me di cuenta de que no era por amabilidad. Quería que ella viera cómo me trataba. Quería que fuera testigo de sus abusos. La pobre Cleonice se sentaba en la sala, calladita como un ratón, mientras él me seguía por la casa, tocándome siempre que podía, siempre con alguna excusa. «Madrecita, déjeme alcanzarle ese trapo», y aprovechaba para rozarme la mano en el pecho. «Cuidado con ese escalón, madrecita», y me ponía la mano en la cintura, bajándola a lugares donde no debía. «Está usted sudando, venga que yo la seco», y me pasaba el paño por la cara, por el cuello, siempre bajando más de lo necesario. Cleonice veía todo esto, y no decía nada, solo se quedaba allí con los ojos desorbitados de miedo y asco. Yo veía en su mirada que ella sabía que aquello no era normal, pero también sabía que no tenía el valor de enfrentar a su marido. Era una mujer que había sido golpeada toda su vida, primero por su padre, luego por Sebastián. No sabía ni cómo reaccionar ante una situación así. Hubo un domingo que vinieron a almorzar a mi casa después de la reunión. Era nuestra costumbre. Cada domingo venían a comer el mole que yo preparaba, ese mole especial que a Sebastián le encantaba desde niño. Ese domingo en particular, recuerdo que hacía un calorón, de esos calores de marzo que parece que te vas a derretir. Yo estaba en la cocina, moviendo el mole en la cazuela, cuando sentí que Sebastián se acercaba por detrás. «Qué calor, ¿verdad, madrecita?», dijo, y sentí su aliento caliente en mi nuca. Antes de que pudiera alejarme, me puso ambas manos en la cintura y me jaló hacia atrás, pegando todo su cuerpo al mío. Sentí algo duro presionando mi espalda y entendí de inmediato lo que era. Dios mío, mi propio hijo estaba allí, excitado, frotándose contra mí como si yo fuera una mujer cualquiera. «Sebastián, déjame en paz», grité, dándome la vuelta y empujándolo con fuerza. «¿Qué te pasa, por el amor de Dios?». Él se rió de esa manera asquerosa y dijo, «¿Qué le pasa, madrecita? Solo estaba bromeando. Anda usted muy nerviosa, necesita relajarse». En ese momento, Cleonice apareció en la puerta de la cocina. Lo había visto todo, vi en su mirada que lo había visto. Pero en lugar de defenderme, en lugar de cuestionar a su marido, simplemente bajó la cabeza y volvió a la sala. En ese momento, entendí que ella no era solo una víctima como yo, también era cómplice.
Sabía lo que su marido me estaba haciendo y eligió quedarse callada. El almuerzo de ese domingo fue el más tenso de mi vida. Sebastián no paraba de hacer bromitas, de lanzar indirectas, de mirarme de una forma que me daban ganas de vomitar. Cleonice comía en silencio, sin levantar la vista del plato, como si no quisiera ver la realidad que estaba justo frente a ella. Y yo, tratando de mantener la compostura, tratando de no derrumbarme allí mismo en la mesa. Después de ese almuerzo, tomé una decisión. No los recibiría más en mi casa. Inventaría cualquier excusa. Diría que estaba enferma, que estaba ocupada, cualquier cosa para no quedarme a solas con ese hombre al que ya no podía llamar hijo. Pero Sebastián no aceptó mi distanciamiento. Empezó a aparecer en mi casa sin avisar, siempre en los momentos en que yo estaba más vulnerable. Llegaba temprano por la mañana, cuando todavía estaba en camisón. Llegaba por la noche, cuando ya me estaba preparando para dormir. Y siempre con la excusa de que era mi obligación recibirlo, que él era mi hijo y tenía derecho a entrar en casa de su madre cuando quisiera. Una noche llegó casi a la medianoche. Yo ya estaba durmiendo cuando lo oí golpear la puerta, gritando que era urgente, que Cleonice se había puesto mal y necesitaba mi ayuda. Como la madre que soy, abrí la puerta preocupada, pensando que había pasado algo grave. Cuando abrí, vi que estaba solo, sin Cleonice y con una cara extraña, los ojos vidriosos como si hubiera bebido. Pero yo sabía que Sebastián no bebía, iba en contra de su religión. ¿Dónde está Cleonice? ¿Qué le pasó?, le pregunté. Ah, no fue nada, madrecita. Ya se siente mejor. Pero ya que vine hasta acá, dijo, empujando la puerta y entrando en mi casa. En ese momento supe que había mentido, que había inventado esa historia solo para entrar en mi casa de madrugada. El corazón se me aceleró y sentí un frío en el estómago que nunca olvidaré. Sebastián, vete de aquí ahora mismo, le dije, intentando mantener la voz firme. No son horas de visita, vuelve mañana. Pero no se fue. En lugar de eso, cerró la puerta con llave por dentro y se guardó la llave en el bolsillo. En ese momento supe que estaba en peligro real. Madrecita, dijo, acercándose a mí con aquellos ojos de loco. Ha estado usted muy fría conmigo últimamente. No es así como una madre debe tratar a un hijo tan dedicado. Él se fue acercando y yo retrocediendo, hasta que mi espalda chocó contra la pared de la sala. Puso sus 2 manos en la pared, una a cada lado de mi cabeza, atrapándome allí como un animal acorralado. Sebastián, por el amor de Dios, soy tu madre, le grité, pero él solo se rió. Por eso mismo va a ser más rico, dijo con una voz que no parecía humana. Fue entonces cuando me agarró el camisón y empezó a rasgarlo. Grité, lo empujé, lo pateé, hice todo lo que pude, pero él era mucho más fuerte que yo. Cuando pensé que iba a lograr violarme allí mismo, en la sala de mi propia casa, oímos un golpe fuerte en la puerta. Sebastián, Sebastián, ¿estás ahí dentro? Era la voz de Cleonice. Él se detuvo de inmediato, se apartó de mí y se pasó la mano por el pelo, tratando de recomponerse. Abrió la puerta y Cleonice entró. Me vio allí, destrozada, con el camisón rasgado, llorando, y no dijo nada. Simplemente tomó a su marido del brazo y se fueron los dos, dejándome sola con mi terror. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la cama, temblando, llorando, sin saber qué hacer. Por primera vez en mi vida tenía miedo de mi propio hijo, y la pregunta que no salía de mi cabeza era, si intentó hacer esto una vez, lo intentaría de nuevo. Y la próxima vez, tal vez no habría nadie para salvarme. Déjenme hacer una pausa aquí en mi historia para respirar un poco y preguntarles. ¿Alguna de ustedes ha pasado por una situación en la que su propia familia se convirtió en su enemiga? ¿Han sentido ese miedo dentro de casa? ¿Ese miedo de quién debería protegerlas? Cuéntenmelo en los comentarios, porque a veces compartir el dolor lo disminuye un poquito. Y no se olviden de dejar su me gusta, porque esta historia está siendo muy difícil de contar, y su cariño me da fuerzas para continuar. Después de esa noche terrible,
Viví semanas en un pánico constante. No podía dormir bien. Cualquier ruido me hacía saltar de la cama. Cambié la cerradura de mi casa, puse cerrojos adicionales en las ventanas, pero sabía que si él quería entrar, encontraría la manera. Sebastián siempre fue un hombre determinado, y cuando quería algo, no se rendía fácilmente. Pasó unos días sin aparecer, y llegué a pensar que se había rendido, que se había dado cuenta de que estaba yendo demasiado lejos. Pero me equivoqué. El domingo siguiente, después de la reunión, apareció en mi puerta de nuevo, pero esta vez trajo a Cleonice con él. «Buenas tardes, madrecita», dijo con esa sonrisa falsa, como si nada hubiera pasado. «Vine a disculparme por el malentendido de la semana pasada. Creo que exageré en mi preocupación por usted». Cleonice se quedó parada a su lado, mirando al suelo como siempre. Pero noté algo diferente en ella ese día. Una resignación, un cansancio, como si hubiera tomado alguna decisión durante esa semana. No quería dejarlos entrar, pero al mismo tiempo no quería crear más conflicto. Sebastián tenía una forma de voltear cualquier situación a su favor, de hacer parecer que yo era la culpable de todo. Así que los dejé entrar, pero me mantuve alerta todo el tiempo. Durante la visita, Sebastián se comportó como un hijo normal. Habló del trabajo, de la congregación, preguntó por mi salud, incluso me ayudó a arreglar una llave que goteaba en la cocina. Pero yo veía en sus ojos que todo aquello era un teatro. Debajo de la actuación había un hambre, una sed de algo que me daba asco solo de imaginar. Cleonice, por otro lado, estaba diferente. Habló más ese día de lo que había hablado en los últimos meses. Contó sobre unas amigas de la congregación, sobre una receta nueva que había aprendido. Incluso sonrió un par de veces. Era como si hubiera decidido ignorar por completo lo que me había visto pasar. Cuando se fueron, me quedé con una sensación extraña. No era alivio, no era miedo, era algo intermedio. Como si supiera que esa calma era una mentira, que algo peor estaba por venir. Y tenía razón. En las semanas siguientes, Sebastián volvió a visitar mi casa con regularidad, siempre con Cleonice. Las visitas parecían normales para quien las viera desde fuera, pero yo sentía que algo se estaba planeando, algo se estaba tramando entre los dos. Cleonice había cambiado por completo. Ya no era esa mujercita tímida y asustada de antes. Tenía una frialdad en la mirada, una indiferencia que me helaba la sangre. Cuando Sebastián hacía sus comentarios de doble sentido, cuando me tocaba de forma inapropiada frente a ella, ya no mostraba ninguna incomodidad. Era como si hubiera aceptado esa situación como normal. Una tarde, llegaron a mi casa más temprano de lo habitual. Era un miércoles, lo recuerdo bien porque estaba lavando ropa y siempre lavaba los miércoles. Entraron y Sebastián dijo que tenía algo importante que hablar conmigo. Madrecita Cleonice y yo hemos estado hablando de su situación aquí sola en esta casa tan grande. No es seguro que una mujer de su edad viva sola. De inmediato sospeché. ¿Qué situación? Estoy bien aquí. No necesito la ayuda de nadie. Claro que la necesita, madrecita, insistió. Y nosotros queremos ayudar. ¿Qué le parece si se viene a vivir con nosotros? Nuestra casa es pequeña, pero le hacemos un campito. O si no, podemos venirnos a vivir aquí, para cuidarla como se debe. Se me heló la sangre al oír esa propuesta. ¿Vivir en la misma casa que ese hombre? ¿Quedarme en la misma casa que él durante la noche, cuando no hubiera nadie cerca para protegerme? No, no es necesario, Sebastián. Estoy bien aquí sola, dije, tratando de ser firme pero educada. Pero él no aceptó mi negativa. Usted no entiende, madrecita. No es una petición, es mi obligación como hijo cuidarla. La Biblia manda honrar a padre y madre, y eso es lo que voy a hacer. Cleonice, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló. Es verdad, doña Benedicta. Sería bueno para todos. Nosotros la cuidaríamos y usted ya no estaría sola. Había algo en su forma de hablar que me dio un escalofrío. No era cariño, no era preocupación genuina. Era algo calculado, planeado, como si hubieran ensayado esa conversación antes de venir.
Les dije que lo pensaría, que no era una decisión para tomar de un momento a otro. Se fueron, pero yo sabía que no se rendirían fácilmente. Y tenía razón. En los días siguientes, Sebastián comenzó una campaña para convencerme. Aparecía en mi casa todos los días con alguna historia de crímenes en el pueblo, de asaltos a casas de ancianos, de mujeres solas que habían sido atacadas. Traía recortes de periódico, contaba historias que había oído en la congregación, todo para meterme miedo. No puede quedarse sola, madrecita. El mundo está muy peligroso para una mujer de su edad, repetía siempre. Y lo peor es que estaba logrando asustarme, no porque creyera sus historias, sino porque sabía que el mayor peligro para mí era él mismo, y si no aceptaba su propuesta por las buenas, podría obligarme por las malas. Fue una tarde de mayo que todo llegó al límite. Era un jueves. Lo recuerdo porque estaba preparando cajeta para vender en el mercado del sábado. Sebastián llegó a casa solo, sin Cleonice, y con una expresión en el rostro que nunca le había visto. Era una mezcla de rabia y determinación que me hizo temblar entera. «Buenas tardes, madrecita», dijo, pero el tono no era nada respetuoso. Era frío, amenazador. «Buenas tardes, Sebastián». «¿Y Cleonice?», pregunté, intentando mantener la normalidad. «Cleonice se quedó en casa arreglando sus cosas», respondió, y mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué cosas? ¿Qué están planeando?». Se acercó a mí con aquellos ojos brillando de una forma enfermiza. «Usted se va a vivir con nosotros, madrecita. Hoy mismo. La decisión ya está tomada». «Yo no voy a vivir con ustedes, Sebastián. Ya te dije que no quiero». Fue entonces cuando mostró quién era realmente debajo de la máscara de hijo dedicado y hombre de Dios. Me agarró del brazo, me apretó con fuerza y dijo con una voz que no parecía humana: «Usted no está entendiendo, madrecita. No es una elección, es una obligación, y si no viene por las buenas, vendrá por las malas». Me soltó y salió de la casa, pero antes de irse, se dio la vuelta y dijo: «Mañana vuelvo con Cleonice, y usted se viene con nosotros, aunque sea a rastras». Esa noche no pude dormir ni un minuto. Estuve caminando por la casa, intentando pensar en una solución, en una salida, pero mi mente estaba tan confundida por el miedo que no podía razonar bien. Pensé en irme del pueblo, en ir a buscar a mis otros hijos en la Ciudad de México. ¿Pero cómo? No tenía dinero ahorrado, no sabía ni cómo llegar sola hasta allá. El viernes por la mañana estaba en la cocina tomando un café cuando oí el ruido del portón. Eran ellos, Sebastián y Cleonice, y él traía una maleta en la mano. «Buenos días, madrecita», dijo, entrando en mi casa sin ser invitado. «Le traje una maleta para que ponga sus cosas. Nos vamos hoy mismo». Intenté discutir. Intenté explicarle que no quería irme de mi casa, que estaba bien sola, pero no quiso escuchar. Cleonice se quedó parada en la sala, observando todo con esa nueva frialdad que había desarrollado. «Sebastián, por el amor de Dios, soy tu madre. ¿Cómo puedes obligarme a hacer algo en contra de mi voluntad?». Dejó de revolver en la maleta y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era odio puro, mezclado con una lujuria enfermiza que me dieron ganas de vomitar allí mismo. «Usted es mi madre, sí, y por eso mismo va a ser mía», dijo con una voz que no parecía salir de un ser humano, sino de algo podrido y diabólico que se había apoderado del cuerpo de mi hijo. En ese momento, mi mundo se derrumbó por completo. Ya no era el miedo de una madre asustada por el comportamiento extraño de su hijo. Era el terror puro de una mujer que finalmente entendió que estaba frente a un monstruo, una criatura que había decidido convertir a su propia madre en el objeto de sus deseos enfermos. Cleonice, que hasta entonces había permanecido en silencio, se nos acercó y dijo con una voz que no reconocí: «Doña Benedicta, es mejor que no se resista. Va a ser peor para todos si se pone necia». Fue en ese momento que entendí la verdad más terrible de toda esta historia. Cleonice no era solo una esposa sumisa que cerraba los ojos ante los abusos de su marido. Era una cómplice activa. Había estado de acuerdo con ese plan diabólico,
Sabía exactamente lo que Sebastián pretendía hacerme y había elegido ser parte de ello. Cleonice, por el amor de Dios, ayúdame. Tú eres mujer como yo. Sabes que esto no está bien. Pero ella solo negó con la cabeza y dijo: Usted no entiende. Sebastián me lo explicó todo. Usted es viuda, está sola, ya no le sirve a nadie. Al menos así servirá para algo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Ya no había duda de que los dos habían planeado aquello juntos, que habían decidido convertir mi casa en una prisión y mi vida en un infierno. Sebastián siguió llenando la maleta con mi ropa, sin preguntarme qué quería llevar, sin respetar mi voluntad, como si yo fuera un objeto que él hubiera comprado. Cleonis vigilaba la puerta para asegurarse de que no intentara escapar. Sebastián, voy a gritar, voy a llamar a los vecinos, voy a contarle a todo el mundo lo que me están haciendo. Amenacé en un intento desesperado por hacerlo desistir. Él dejó lo que estaba haciendo y se rió con esa risa asquerosa que ya conocía bien. ¿Contar qué, madrecita? ¿Que su hijo dedicado quiere cuidar de usted en su vejez? ¿Que su hijo, que es un anciano respetado en la congregación, quiere honrar a su madre como manda la Biblia? ¿Quién va a creer una historia diferente a esa? Y tenía razón. ¿Quién iba a creer que un hombre respetado como Sebastián estaba planeando abusar de su propia madre? ¿Quién iba a imaginar que una esposa cristiana como Cleonice era cómplice de un plan tan diabólico? No tenía a dónde correr, no tenía quien me ayudara, no tenía salida. Cuando la maleta estuvo lista, Sebastián la cerró y me miró con esos ojos de depredador. Vamos, madrecita, nuestro nuevo hogar la está esperando. Intenté resistirme, me aferré al marco de la puerta, grité pidiendo auxilio, pero nadie vino. Los vecinos debían estar en el trabajo, o si estaban en casa, debían pensar que solo era una familia hablando un poco más alto. Sebastián me agarró del brazo y me arrastró fuera, mientras Cleonice cerraba la puerta de mi propia casa con una llave que había conseguido de alguna manera. El camino hasta su casa fue el más largo y terrible de mi vida. Eran solo 3 cuadras, pero para mí pareció una eternidad. Sebastián me sujetaba con fuerza del brazo, apretando cada vez que intentaba soltarme, y Cleonice iba al otro lado, cargando la maleta como si fuera lo más normal del mundo. La gente que nos encontramos en la calle los saludaba con respeto y cariño. «Buenas tardes, anciano Sebastián. ¿Cómo está, hermana Cleonice?» Y ellos respondían con esas sonrisas falsas, actuando el papel de una familia feliz y unida, mientras me arrastraban hacia lo que yo sabía que sería mi infierno particular. Cuando llegamos a su casa, Sebastián me mostró dónde me iba a quedar. Era un cuartito en el fondo, que antes usaban como bodega. Solo tenía una cama individual, un ropero viejo y una ventanita que daba al patio de los vecinos. «Este es su cuarto», dijo, poniendo la maleta sobre la cama. «Aquí va a estar muy cómoda, y puede estar segura de que la vamos a cuidar muy bien». La forma en que dijo «cuidar muy bien» me hizo temblar entera. Sabía que no era cuidado lo que me ofrecía, era una prisión. Y peor que una prisión, porque en la cárcel al menos tienes derechos, tienes visitas, hay quien vigile a los guardias. Allí iba a estar completamente a merced de esos 2 demonios. Cleonice me mostró el resto de la casa, explicando las reglas de convivencia. No podía salir sin su permiso. No podía recibir visitas sin que ellos estuvieran presentes. No podía usar el teléfono sin que ellos escucharan la conversación. Ni siquiera podía ir al patio sola. Es por su seguridad, explicaba con esa voz falsa de quien está haciendo caridad. No queremos que le pase nada malo. Esa primera noche en su casa, me quedé acostada en la cama estrecha, mirando al techo, intentando entender cómo mi vida había llegado a ese punto. Cómo una mujer de 47 años, que había criado a 6 hijos, que había trabajado toda su vida, que había sobrevivido a un marido violento, había terminado prisionera en la casa de su propio hijo. Serían como las 2 de la mañana cuando oí pasos en el pasillo. Mi corazón se aceleró porque sabía que no era Cleonice. Los pasos eran pesados, lentos, como de alguien que intenta no hacer ruido, pero no puede ocultar el peso de su cuerpo.
La puerta de mi cuarto no tenía cerradura, solo un pestillo simple que se podía abrir desde afuera. Oí el ruido del pestillo moviéndose lentamente, y luego la puerta se abrió muy despacio, con un leve rechinido que resonó en el silencio de la madrugada. Era Sebastián. Entró al cuarto solo en calzoncillos, y aún en la oscuridad podía ver que estaba excitado. Se acercó a mi cama como un depredador a su presa, con movimientos calculados y silenciosos. «Madrecita», susurró, sentándose en el borde de la cama. «Finalmente podemos tener una conversación privada, sin nadie que nos interrumpa». Me acurruqué en un rincón de la cama, tratando de alejarme de él lo más posible. «Sebastián, lárgate de aquí, déjame en paz». Pero no se fue. En lugar de eso, se acostó en la cama a mi lado, sobre la cobija, y comenzó a acariciarme el pelo. «Usted siempre fue una mujer muy guapa, ¿sabía? Desde que mi padre murió, he estado pensando en cómo debe extrañar a un hombre». «Estás loco, Sebastián. Soy tu madre, por el amor de Dios». «Por eso mismo va a ser especial», respondió, y empezó a intentar quitarme la cobija que yo sujetaba con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando oí la voz de Cleonis en la puerta. «Sebastián, ven, déjala descansar hoy, mañana hablan mejor». Él dejó lo que estaba haciendo y miró a su esposa. Hubo una comunicación silenciosa entre ellos, como si hubieran acordado algo que yo no sabía. Sebastián se levantó de la cama, me pasó la mano por la cara en una caricia asquerosa y salió del cuarto. Me quedé allí temblando hasta que salió el sol, sabiendo que aquello había sido solo el comienzo. Que si en la primera noche ya había intentado algo así, en las noches siguientes se volvería más audaz, más violento, hasta conseguir lo que quería. Al día siguiente, me trataron como si nada hubiera pasado. Sebastián se fue a trabajar a la maquiladora como siempre. Cleonice se quedó en casa haciendo los quehaceres, y yo me quedé allí como una extraña, sin saber cuál era mi papel en toda esa situación. Durante el día, Cleonice me vigilaba constantemente. Cuando iba al baño, ella se quedaba afuera esperando. Cuando iba a la cocina por agua, venía conmigo. Cuando intentaba mirar por la ventana, me apartaba, diciendo que era peligroso que los vecinos me vieran. «No queremos que los vecinos sientan lástima por usted, pensando que no la estamos cuidando bien», explicaba. Pero yo sabía que la verdadera razón era que tenían miedo de que pudiera pedirle ayuda a alguien. Por la tarde, cuando Sebastián volvió del trabajo, vino a hablar directamente conmigo. Se sentó en la sala y comenzó una conversación que parecía normal, sobre cómo había sido mi primer día en su casa, si me sentía bien, si necesitaba algo. Pero todo el tiempo me miraba de esa manera, con esos ojos que parecían desnudar mi alma. «Verá qué bien se la va a pasar viviendo aquí con nosotros, madrecita», dijo, acercándose a la silla donde yo estaba sentada. «Vamos a cuidar de todos sus deseos». La forma en que dijo «deseos» me hizo entender que no se refería a comida o ropa. Se refería a sus propios deseos, los que pretendía satisfacer usando mi cuerpo. Cuando llegó la noche, cenaron normalmente. Hablaron de cosas del día, de la congregación, de los vecinos, como si fueran una familia normal. Yo apenas pude comer, con el estómago revuelto de nervios, sabiendo que la noche traería nuevos horrores. A la hora de dormir, Cleonice me acompañó a mi cuarto y me dio un camisón para que me pusiera. Era un camisón de tela delgada, casi transparente, muy diferente a la ropa que yo solía usar para dormir. «Compramos esto especialmente para usted», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Se va a ver muy bonita con él». No quería ponerme esa ropa, pero tampoco tenía opción. Me puse el camisón y me acosté en la cama, subiendo la cobija hasta el cuello, tratando de cubrirme lo más posible. Esta vez, Sebastián no esperó mucho para aparecer. Apenas habían dado las 10 de la noche cuando oí sus pasos en el pasillo. Entró al cuarto sin tocar, sin pedir permiso, como si fuera el dueño no solo de la casa, sino también de mi cuerpo. «Buenas noches, madrecita», dijo, y esta vez no intentó disimular. Se quitó los calzoncillos allí mismo, frente a mí, y se acostó en la cama completamente desnudo. «Sebastián, no me hagas esto,
Soy tu madre. Esto es pecado, es un crimen. Pero mis palabras no tuvieron ningún efecto en él. Me quitó la cobija de un tirón, dejándome expuesta con ese camisón transparente, y comenzó a pasar sus manos por mi cuerpo como si fuera de su propiedad. «No grite, madrecita», susurró en mi oído. «Cleonice está escuchando todo y no va a venir a ayudarla. Ella sabe que esto es necesario». Fue entonces cuando comprendí completamente la situación. Cleonice no solo era cómplice, era una participante activa en ese plan. Sabía exactamente lo que su marido me estaba haciendo. Estaba de acuerdo e incluso ayudaba creando las condiciones para que sucediera. Sebastián comenzó a tocarme en lugares que un hijo jamás debería tocar a su madre. Sus manos estaban calientes y sudorosas, y sentía asco de cada toque, de cada caricia forzada que me imponía. Intenté empujarlo, intenté luchar, pero él era mucho más fuerte que yo, y con cada movimiento que yo hacía, él se volvía más violento. «Deje de resistirse, madrecita», dijo entre dientes. «Le va a gustar, ya verá. Hace mucho tiempo que no siente el cariño de un hombre». La violencia de sus palabras, la frialdad con la que hablaba de violar a su propia madre, me hizo entender que estaba frente a alguien que había perdido por completo su humanidad. Ya no era mi hijo, era un demonio usando su cuerpo. Cuando empezó a subirse sobre mí, grité con todas las fuerzas que tenía. Grité pidiendo auxilio, le grité a Dios, le grité a cualquiera que pudiera oírme. Pero Sebastián solo se rió y me tapó la boca con la mano. «Ya le dije que no grite, madrecita. Nadie va a venir a ayudarla. Cleonice sabe que esto tiene que pasar, y los vecinos piensan que somos una familia feliz». Fue entonces cuando le mordí la mano con toda la fuerza que pude. Él gritó de dolor y se apartó por un segundo, tiempo suficiente para que yo pudiera salir de debajo de él y correr hacia la puerta. Pero antes de que llegara, me agarró del pelo y me arrastró de vuelta a la cama. «Ahora sí me hizo enojar», dijo con una voz llena de rabia. «Iba a hacer algo rico para los dos, pero ya que lo quiere a la fuerza, pues será a la fuerza». Me arrojó a la cama con tal violencia que me golpeé la cabeza contra la cabecera de madera. Por unos segundos todo se puso oscuro, y cuando volví a ver bien, él ya estaba encima de mí de nuevo, solo que esta vez no intentaba ser cariñoso. Era violencia pura, animal, sin ningún rastro de humanidad. Fue entonces cuando la puerta se abrió y apareció Cleonice. Por un momento pensé que había venido a salvarme, que finalmente había entendido que aquello estaba mal. Pero en lugar de ayudar, se quedó parada en la puerta, observando todo como si fuera un espectáculo. «Cleonice, ayúdame, por el amor de Dios, ayúdame», le supliqué, pero ella solo negó con la cabeza. «No puedo ayudarla, doña Benedicta. Sebastián me explicó que esto es necesario. Usted es viuda, está sola, necesita un hombre que la cuide. ¿Y quién mejor que su propio hijo?». Sus palabras me conmocionaron más que la violencia física de Sebastián. Una mujer justificando la violación de otra mujer, una esposa ayudando a su marido a violar a su propia suegra. Era una maldad que ni siquiera sabía que existía en el mundo. Sebastián aprovechó mi distracción con Cleonice para inmovilizarme por completo. Me sujetó ambos brazos con una mano y con la otra comenzó a rasgar el camisón que llevaba puesto. La tela delgada se deshizo fácilmente, dejándome completamente expuesta frente a los dos. «Mira, Cleonice», le dijo a su esposa, como si yo fuera un objeto. «Todavía está bien conservada, ¿no? Para la edad que tiene, todavía sirve para mucho». Cleonice se acercó a la cama y se quedó mirando mi cuerpo desnudo con una expresión que no pude descifrar. No era asco, no era lástima, era algo extraño, como si sintiera curiosidad por ver lo que iba a pasar. «Es verdad», asintió. «Todavía está en buena forma. Va a aguantar bastante». En ese momento entendí que ya no había salida. Los dos habían decidido convertir mi vida en un infierno, y no habría piedad, no habría arrepentimiento, no habría salvación. Iba a ser violada por mi propio hijo frente a mi nuera, y ambos pensaban que eso era normal, que era necesario, que incluso era un favor que me estaban haciendo. Sebastián comenzó a besarme a la fuerza,
metiéndome la lengua en la boca mientras yo intentaba girar la cara. Su aliento estaba caliente y olía a cebolla, y sentía ganas de vomitar cada segundo que sus labios tocaban los míos. No era cariño, era posesión. No era amor, era dominación pura. Sus manos descendieron por mi cuerpo, tocando, apretando, violando cada parte de mí. Intenté cerrar las piernas, intenté protegerme, pero él las abrió a la fuerza, colocándose entre ellas como un animal en celo. «Ahora sí, madrecita», susurró en mi oído. «Ahora va a entender lo que se estaba perdiendo por estar sola». Fue entonces cuando me penetró a la fuerza, rasgando mi intimidad como si fuera papel. El dolor fue tan intenso que me desmayé por unos segundos. Cuando recuperé la conciencia, él todavía estaba encima de mí, moviéndose como un loco, mientras Cleonice seguía parada al lado de la cama, viendo todo. La violación duró una eternidad. Sebastián parecía un animal salvaje, sin control, sin piedad, sin amor. Y con cada uno de sus movimientos, yo moría un poco por dentro. No solo mi cuerpo estaba siendo violado, era mi alma, mi dignidad, mi fe en todo lo que creía sagrado en el mundo. Cuando finalmente terminó, se acostó a mi lado como si hubiera hecho lo más natural del mundo. Estaba sudado, jadeante, con una sonrisa satisfecha en el rostro que me hizo querer morir allí mismo. «¿Estuvo bueno, madrecita?», preguntó, pasándome la mano por el pelo mojado de sudor y lágrimas. «Mañana repetimos, y va a ser aún mejor». No pude responder. Ni siquiera podía respirar bien. Me quedé allí acostada, sangrando, llorando en silencio, mientras él se vestía y salía del cuarto como si nada. Cleonice se quedó unos minutos más mirándome, con esa expresión extraña en su rostro. Luego se acercó y me dijo con una voz dulce, como si me estuviera haciendo un favor. «Se va a acostumbrar, doña Benedicta. Yo también lo sentí raro al principio, pero luego una aprende a que le guste. Es mejor que estar sola, ¿no cree?». Solo entonces entendí que no era la primera vez que algo así sucedía. Cleonice hablaba como alguien con experiencia, como alguien que sabía de lo que hablaba. ¿Acaso ella también había sido violada por alguien de su familia? ¿Acaso le parecía normal porque también le había pasado a ella? No importaba. Ya nada importaba. Mi vida había terminado esa noche. Había muerto allí, en esa cama, violada por mi propio hijo, y lo que quedaba era solo un cuerpo vacío, un cascarón sin alma. Después de que ella salió del cuarto, me quedé allí sangrando y llorando hasta el amanecer. No podía moverme, no podía pensar en nada más que en el dolor físico y emocional que se apoderaba de todo mi ser. Era como si me hubieran arrancado el corazón y en su lugar hubieran puesto un agujero negro que absorbía cualquier rastro de esperanza que pudiera existir. Al día siguiente, se despertaron y desayunaron como si fuera un día normal. Sebastián se fue a trabajar, dándole un beso a Cleonice, deseándole un buen día, como un esposo amoroso. Cleonice arregló la casa, tarareando en voz baja, como un ama de casa feliz. Y yo me quedé en mi cuarto, sin poder levantarme de la cama, sin poder bañarme, sin poder comer. Cleonice apareció a media mañana con una bandeja de comida, pero cuando vio el estado en que me encontraba, solo negó con la cabeza. «Necesita cuidarse mejor, doña Benedicta», dijo como si yo fuera la culpable de algo. «No puede ponerse así cada vez. A Sebastián no le gusta que nos pongamos dramáticas». Dramática. Llamó a mi dolor un drama. Llamó a mi sufrimiento un berrinche. Era como si para ella ser violada por tu propio hijo fuera algo normal, algo por lo que todas las mujeres pasaban y que yo debía aceptar sin quejarme. Ese fue el comienzo de mi infierno particular. Todas las noches, Sebastián venía a mi cuarto y repetía la violencia. A veces Cleonice se quedaba mirando, a veces se iba a dormir y fingía que no sabía nada. Pero siempre, siempre estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Durante los días, me trataban como a una extraña en la casa. No podía salir, no podía recibir visitas, no podía hacer nada más que quedarme allí esperando a que llegara la noche para ser violada de nuevo.
Era una prisión peor que cualquier cárcel, porque en la cárcel al menos sabes por qué estás allí, y sabes que un día saldrás. Pasaron semanas de esa rutina infernal. Sebastián cada vez más audaz, cada vez más violento, cada vez más convencido de que yo era de su propiedad. Cleonice cada vez más fría, cada vez más cómplice, cada vez más convencida de que aquello era normal. Y yo, muriendo un poco más cada día por dentro, perdiendo las ganas de vivir, perdiendo la fe en Dios, perdiendo la fe en la humanidad. Fue una noche de junio que ocurrió el episodio más terrible de todos. Sebastián llegó a casa más temprano de lo habitual y noté que había bebido. El olor a alcohol era fuerte en él, lo cual era extraño porque siempre predicaba en contra de la bebida en la congregación. «Hoy va a ser diferente, madrecita», dijo entrando en mi cuarto sin ceremonia. «Hoy Cleonich va a participar más activamente en nuestra diversión». Se me heló la sangre al oír eso. No bastaba con ser violada por él, ¿ahora su esposa también iba a participar activamente en mi sufrimiento? Cleonice entró al cuarto justo detrás de él, pero esta vez no vino solo a mirar. Traía unas cuerdas en la mano y entendí que habían planeado algo mucho peor de lo normal. «Hoy le vamos a enseñar bien cómo debe comportarse una mujer», dijo Cleonice con una voz que nunca le había oído, una voz llena de maldad y placer. Me amarraron a la cama, dejándome los brazos y las piernas atados de tal forma que no podía moverme ni un centímetro. Supliqué, lloré, grité, pero fue inútil. Estaban decididos a humillarme de la peor manera posible. Lo que pasó esa noche fue tan terrible que incluso hoy, más de 30 años después, no puedo hablar de todos los detalles. Basta decir que los dos, marido y mujer, me usaron como si yo fuera un juguete, un objeto hecho solo para satisfacer sus deseos enfermos. Cuando finalmente terminó, estaba segura de que iba a morir. Ya no aguantaba tanto dolor, tanta humillación, tanta maldad. Mi cuerpo estaba destrozado, mi alma estaba en pedazos, y solo quería que Dios se apiadara de mí y me sacara de ese infierno. Pero no morí. Seguí viva, seguí sufriendo, seguí siendo violada noche tras noche por esos dos demonios a los que un día llamé familia. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, sé que esta historia es pesada, sé que deben tener el corazón encogido al escuchar todo esto, pero necesito contarla. Necesito compartir este dolor que cargué sola durante tanto tiempo. Si pueden, déjenme su cariño en los comentarios, porque eso me da fuerzas para continuar. Lo que van a oír ahora fue el momento en que todo cambió, el día en que finalmente encontré el valor para reaccionar. Pero antes de eso, necesito contarles una cosa más que pasó, para que entiendan cómo la situación llegó al límite. Era un jueves de agosto, lo recuerdo bien porque era el cumpleaños de mi madre, que ya había muerto hacía mucho tiempo. Estaba pensando en ella, en lo horrorizada que estaría si supiera lo que me estaba pasando, cuando oí que tocaban la puerta de la calle. Sebastián fue a abrir, y oí voces extrañas en la sala. Eran hombres de la congregación, ancianos como él, que habían venido a hacer una visita pastoral. Siempre hacían eso, visitaban a las familias para ver cómo estaban todos espiritualmente. Oí a Sebastián hablar con ellos, diciendo cómo estaba cuidando bien a su madre anciana, que era una bendición tener a la familia unida, cómo Dios estaba bendiciendo esa casa. Y los hombres elogiándolo, diciendo que era un ejemplo para toda la congregación. Un verdadero siervo de Jehová. En ese momento quise gritar. Quise salir del cuarto y contarles a esos hombres lo que realmente estaba pasando en esa casa. Pero sabía que no me creerían. Sebastián era muy respetado, muy querido, muy convincente. Y yo era solo una mujer vieja y medio desequilibrada, al menos así es como me verían. Después de que los visitantes se fueron, Sebastián vino a mi cuarto con una rabia que nunca le había visto. Estaba trastornado, con los ojos rojos de odio. ¿Oyó la conversación de allá afuera?, preguntó entre dientes. Sí, respondí, sin saber a dónde quería llegar. Entonces, sabe que soy respetado en la congregación, que soy un hombre de Dios.
Y sabe también que si intenta perjudicarme, nadie va a creer una palabra de lo que diga. Se acercó a mí con una violencia que me hizo retroceder instintivamente. Pero solo para asegurarme de que no va a intentar ninguna tontería, le voy a dejar bien clara cuál es la situación aquí. Fue entonces cuando me golpeó por primera vez, una bofetada tan fuerte que me caí de la silla donde estaba sentada. Después me pateó en las costillas, haciéndome doblar de dolor en el suelo. A partir de hoy, cualquier resistencia de su parte será castigada así, dijo, dándome otra patada. Usted es de mi propiedad ahora, y la propiedad no tiene derecho a quejarse. Cleonice apareció en la puerta del cuarto y vio toda la escena, pero en lugar de sorprenderse, solo sonrió. Así se hace, Sebastián. Necesita aprender cuál es su lugar aquí. Esa noche, cuando vino a violarme de nuevo, el dolor físico de los golpes se sumó al dolor de la violación. Era tanto el dolor que ya no podía ni llorar, ya no podía sentir nada más que un vacío completo en el pecho. Pero fue exactamente ese vacío lo que me salvó. Porque cuando ya no tienes nada que perder, cuando ya has muerto por dentro, encuentras un valor que no sabías que tenías. Fue un viernes de septiembre que finalmente reaccioné. Sebastián había llegado a casa más borracho de lo normal, estaba más violento, más agresivo. Me violó con una brutalidad que hasta entonces no había mostrado, y después todavía me golpeó porque, según él, yo no había participado lo suficiente. Cuando salió del cuarto, me quedé allí en el suelo, sangrando, destrozada, pero con una extraña sensación en la cabeza. Era como si una voz dentro de mí hubiera despertado y estuviera gritando, «¡Basta! ¡No aguantes más!». Al día siguiente, sábado, salieron al Salón del Reino como siempre lo hacían. Era la primera vez en meses que me quedaba sola en casa, y sabía que esa podría ser mi única oportunidad para hacer algo. Logré levantarme de la cama, a pesar del dolor, y fui a la cocina. Tomé un cuchillo grande que Cleonice usaba para cortar carne y volví a mi cuarto. Escondí el cuchillo debajo del colchón y esperé a que volvieran. Cuando llegó la noche y Sebastián vino a mi cuarto como siempre, yo estaba lista. Dejé que comenzara la violencia, dejé que se colocara encima de mí y cuando estaba distraído, saqué el cuchillo y se lo puse en el cuello. Si me pones un dedo encima otra vez, te corto el cuello a ti y a tu mujer también. Dije con una voz que no parecía la mía, una voz fría y decidida. Sebastián se detuvo de inmediato, mirando el cuchillo en su cuello con una expresión de total incredulidad. Nunca imaginó que yo pudiera reaccionar. Nunca pensó que una mujer a la que había destrozado por completo pudiera encontrar fuerzas para defenderse. «¿Está loca? Suelte ese cuchillo ahora», gritó, pero pude oír el miedo en su voz. Por primera vez desde que todo comenzó, él me tenía miedo. «Ya estoy loca, Sebastián. Ustedes dos me volvieron loca, así que ahora me van a escuchar», dije, presionando la hoja un poco más contra su piel. «Me voy de esta casa hoy, y si intentan detenerme, juro por Dios que los mato a los dos». Cleonice, que como siempre estaba viendo todo desde la puerta, comenzó a gritar, «Sebastián, haz algo, te va a matar». Pero Sebastián no podía hacer nada. Sabía que yo hablaba en serio, que realmente había llegado a mi límite y que era capaz de cualquier cosa. La hoja del cuchillo estaba justo en su yugular, y cualquier movimiento brusco podría ser fatal. «Está bien, madrecita, está bien», dijo, intentando calmarme. «Hablamos, resolvemos esto sin violencia». «No hay nada que hablar, Sebastián. No hay solución. Se acabó. Me voy de aquí y nunca más volverán a ponerme un dedo encima». Manteniendo el cuchillo en su cuello, logré levantarme de la cama. Mi cuerpo estaba adolorido, destrozado por meses de violencia, pero la rabia me daba una fuerza que no sabía que existía. «Cleonice, recoge mis cosas y ponlas en una bolsa. Ahora», le grité. Ella se quedó parada en la puerta, sin saber qué hacer, mirando a su marido en busca de instrucciones. Pero Sebastián no podía dar ninguna instrucción porque tenía un cuchillo en el cuello. «Anda, Cleonice, haz lo que te dice», gritó, y ella salió corriendo a buscar mi ropa.
Mientras ella empacaba mis cosas, me quedé allí con el cuchillo en el cuello de Sebastián, sintiendo por primera vez en meses que tenía algo de control sobre mi propia vida. Era una sensación extraña, como si hubiera despertado de una pesadilla que duró una eternidad. «No va a llegar muy lejos», susurró, intentando intimidarme incluso en esa situación. «No tiene a dónde ir, no tiene dinero, no tiene a nadie. Va a tener que volver y cuando vuelva, será peor». «Prefiero morir en la calle que vivir un día más en este infierno», respondí, y era verdad. Cualquier cosa sería mejor que seguir siendo violada por esos dos demonios. Cleonice volvió con una bolsa de ropa, pero me di cuenta de que solo había tomado algunas prendas viejas, dejando a un lado la ropa mejor que yo tenía. «Toma todo, Cleonice, todo lo que es mío», ordené. «Pero doña Benedicta no va a necesitar tanta ropa», comenzó a argumentar. «Tómalo todo ahora, o le corto el cuello frente a ti». Corrió de nuevo al cuarto, y esta vez trajo toda mi ropa. Cuando la bolsa estuvo lista, comencé a alejarme lentamente de Sebastián, todavía apuntándole con el cuchillo. Si intentan seguirme, si intentan buscarme, le cuento a toda la congregación lo que me hicieron. Se lo cuento al mundo entero, y no me importa si me creen o no. Llegué a la puerta de la sala, siempre de espaldas, siempre con el cuchillo apuntando hacia ellos. Cuando tomé la perilla de la puerta de la calle, sentí una libertad que no había sentido en meses. «Y una cosa más», dije antes de salir. «Si me entero de que le hicieron esto a cualquier otra mujer, volveré y terminaré lo que no terminé hoy». Salí de la casa corriendo, a pesar de los dolores en el cuerpo, a pesar de no saber a dónde ir. Era casi medianoche, las calles estaban desiertas, pero no me importaba. Cualquier lugar sería mejor que esa casa del infierno. Caminé por las calles del pueblo sin rumbo, cargando mi bolsa de ropa, tratando de pensar en algún lugar donde pudiera quedarme. No tenía dinero para un hotel, no conocía a nadie en el pueblo que pudiera ayudarme, y mis otros hijos vivían demasiado lejos para poder llegar hasta ellos. Fue entonces cuando me acordé de doña Dalva, una señora que vivía sola en una casita a las afueras del pueblo. Había sido amiga de mi madre, y yo sabía que era una mujer de buen corazón. Quizás me dejaría quedarme allí hasta que pudiera organizarme. La casa de doña Dalva estaba al otro lado del pueblo, y caminé casi 2 horas para llegar. Cuando toqué a su puerta, ya pasaban de las 2 de la mañana. Tardó en abrir, y cuando abrió la puerta, se asustó al verme en ese estado. «Benedicta, ¿qué te pasó, mi hija? ¿Qué te sucedió?». Me derrumbé llorando allí mismo, en su puerta. Lloré todos los meses de sufrimiento, todo el dolor acumulado, toda la humillación que había pasado. Y doña Dalva, sin hacer preguntas, me abrazó y me hizo pasar. «Ven, mi hija, primero vamos a cuidarte, y luego me cuentas qué pasó». Me dio un baño caliente, me dio de comer, me dio medicina para los dolores y me acostó en una cama limpia y fragante. Fue la primera noche en meses que dormí sin miedo, sin terror, sin saber que al despertar sería violada. Al día siguiente, cuando desperté, doña Dalva estaba en la cocina preparando café. No hizo preguntas, no quiso saber detalles, solo dijo que podía quedarme allí todo el tiempo que necesitara. «Toda mujer tiene derecho a un lugar seguro», dijo, y esas simples palabras me tocaron más profundo que cualquier sermón de iglesia que hubiera oído. Durante los primeros días en casa de doña Dalva, apenas podía salir del cuarto. Tenía pesadillas constantes. Despertaba gritando en medio de la noche. Tenía miedo de cualquier ruido en la calle. El trauma de lo que había vivido no se iba a ir solo porque había salido de esa casa. Pero doña Dalva tuvo una paciencia infinita conmigo. Me preparaba un té cuando estaba nerviosa. Me hacía compañía cuando no podía dormir. Y nunca, nunca me juzgó por nada. Era como si entendiera que algunos dolores son demasiado grandes para ser explicados con palabras. Una semana después de haber huido, doña Dalva volvió de la calle con una expresión preocupada. Se había encontrado a Cleonice en el centro del pueblo, y la mujer le había preguntado si me había visto. «¿Qué le dijiste?», le pregunté, sintiendo que el miedo regresaba.
Le dije que no sabía nada. Pero Benedicta, te están buscando. Esa mujer dijo que te escapaste de casa en medio de la noche y que la familia está preocupada. Le expliqué a doña Dalva, sin entrar en detalles, que mi hijo y mi nuera me habían tratado mal, que no podía volver allí. Ella no insistió en saber más, solo dijo que podía quedarme allí el tiempo que fuera necesario. Pero yo sabía que no podía quedarme para siempre en casa de doña Dalva. Era una señora de pocos recursos y no quería ser una carga en su vida. Necesitaba encontrar una solución definitiva para mi situación. Fue entonces cuando me acordé de mi hijo Antonio, que vivía en Puebla. Antonio era el segundo mayor. Siempre fue un buen muchacho, trabajador, diferente a Sebastián. Quizás él podría ayudarme. Doña Dalva me llevó a la central de autobuses y me ayudó a comprar un boleto para Puebla. También me dio un poco de dinero para que no llegara sin nada, y me hizo prometer que le escribiría para contarle cómo estaba. El viaje en autobús fue largo y difícil. Con cada kilómetro que me alejaba de ese pueblo maldito, sentía un alivio mayor. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de cómo reaccionaría Antonio cuando le contara lo que había pasado. ¿Me creería? ¿Pensaría que estaba inventando una historia terrible sobre su propio hermano? Cuando llegué a Puebla, tomé un camión hasta el barrio donde vivía Antonio. Tenía una casa pequeña pero bien arreglada, donde vivía con su esposa Teresita y sus 3 hijos pequeños. Cuando toqué la puerta y él abrió, la expresión de sorpresa en su rostro fue total. No esperaba verme allí, y menos en ese estado. Debía tener una apariencia terrible, delgada, demacrada, con ojeras profundas de quien no había dormido bien en meses. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo?» Me derrumbé a llorar de nuevo, y él me hizo entrar a la casa. Teresita, que siempre fue una nuera cariñosa, se preocupó y comenzó a preguntarme sobre mi salud, si estaba enferma, si había tenido algún accidente. Esa primera noche, no pude contar nada. Solo dije que había tenido problemas con Sebastián y que necesitaba alejarme de él por un tiempo. Antonio se extrañó, porque siempre pensó que su hermano era un hombre ejemplar, pero no insistió en saber más detalles. En los días siguientes, poco a poco, le fui contando a Teresita lo que había pasado. No le conté todo, no podía hablar de los detalles más terribles, pero le conté lo suficiente para que entendiera que había sufrido algún tipo de violencia. Teresita quedó horrorizada. Conocía a Sebastián, sabía de su reputación en la congregación y no podía creer que fuera capaz de algo así. Pero doña Benedicta, ¿está segura? Es que Sebastián siempre pareció tan religioso, tan correcto. Teresita, mi hija, hay demonios que se visten de santos, hay lobos que se disfrazan de pastores. Lo que mi hijo me hizo no fue cosa de un cristiano, fue cosa de un demonio. Cuando Antonio finalmente supo la verdad, estuvo en shock durante días. No podía procesar la información de que su hermano mayor, a quien siempre había admirado y respetado, había violado a su propia madre. «Mamá, tienes que denunciarlo. Esto no puede quedarse así». Pero le expliqué que no había forma de denunciarlo. ¿Quién le creería a una mujer sencilla en contra de la palabra de un anciano respetado? Y además, no tenía pruebas, no tenía testigos, no tenía nada más que mi palabra. Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes seguir huyendo de él por el resto de tu vida. Era verdad. No podía seguir escondiéndome para siempre. Pero tampoco podía volver a ese pueblo. No podía correr el riesgo de encontrarme con Sebastián de nuevo. Antonio y Teresita hablaron y decidieron que podía quedarme a vivir con ellos. Tenían un cuartito en el fondo de la casa que usaban como bodega y podían convertirlo en una habitación para mí. «Quédese aquí, mamá. Nosotros la cuidamos y Sebastián nunca más podrá hacerle daño». Durante los primeros meses viviendo en Puebla, viví con un miedo constante de que Sebastián apareciera. Cualquier hombre alto en la calle me hacía temblar. Cualquier golpe en la puerta me hacía correr a esconderme. El trauma de lo que había vivido no se curaba de la noche a la mañana. Pero poco a poco, con el cariño de Antonio y Teresita, con el amor de mis nietos, me fui recuperando. No del todo,
Nunca del todo, pero lo suficiente para volver a vivir. Conseguí un trabajo como trabajadora doméstica en una casa de familia, y por primera vez en mucho tiempo tuve mis propios ingresos, mi independencia. Era poco dinero, pero era mío, ganado con mi trabajo honesto. 6 meses después de haber huido, doña Dalva me escribió una carta contándome las novedades del pueblo. Decía que Sebastián había esparcido en la congregación que yo me había vuelto loca, que había desarrollado problemas mentales y que por eso había huido de casa. Todos aquí creen su versión, escribía. Él se hace la víctima, dice que intentó cuidarla, pero que usted se volvió agresiva y peligrosa. Cleonís confirma todo lo que él dice. Leer esa carta me llenó de furia, pero no me sorprendió. Ya esperaba que inventaran alguna excusa para explicar mi desaparición. Y convencer a la congregación de que me había vuelto loca era la forma perfecta de desacreditar cualquier cosa que pudiera decir sobre ellos en el futuro. Pero ya no me importaba lo que la gente de ese pueblo pensara de mí. Había conquistado mi libertad, había reconstruido mi vida, y eso era lo que importaba. Pasaron los años. Seguí viviendo en Puebla, trabajando, cuidando de mis nietos, viviendo una vida sencilla pero digna. El trauma nunca desapareció por completo, pero aprendí a vivir con él. Antonio se volvió a casar cuando Teresita murió de cáncer, unos 10 años después. La nueva esposa también era una buena mujer, que me trataba con cariño y respeto. Tuve la suerte de haber encontrado una familia que me acogió y me protegió. A veces recibía noticias de mi pueblo natal a través de doña Dalva. Supe que Sebastián se había convertido en uno de los ancianos más importantes de la región, que había construido una casa más grande, que había tenido más hijos con Cleonís. Eso me llenaba de rabia, pero también de una tristeza profunda. ¿A cuántas otras mujeres habría violado a lo largo de los años? ¿Cuántas otras víctimas habría hecho, protegido por su posición en la congregación y por la admiración que la gente sentía por él? Intentaba no pensar mucho en eso, porque si no me volvería loca de verdad. Pero a veces, en el silencio de la noche, me preguntaba si no debería haber hecho más, haber luchado más, haber encontrado una forma de exponer al monstruo que realmente era. Fue a finales de los 90 que recibí una noticia que me afectó profundamente. Doña Dalva me escribió contándome que una joven de la congregación había presentado una denuncia contra Sebastián, acusándolo de haber abusado de ella durante una consejería espiritual. La familia de la muchacha quería llevar el caso a la policía, escribía. Pero los otros ancianos lograron tapar el escándalo. Dijeron que era mejor resolver todo internamente para no manchar el nombre de la congregación. Leer eso me hizo sentir una culpa terrible. Si hubiera denunciado a Sebastián años antes, tal vez esa joven no habría sufrido lo que sufrió. Tal vez otras mujeres se habrían salvado. Pero al mismo tiempo, sabía que si hubiera denunciado en ese entonces, probablemente nadie me habría creído, y habría sufrido aún más. Habría sido humillada públicamente, habría sido tratada como una loca o una mentirosa. Esa noticia me hizo tomar una decisión. Iba a volver a mi pueblo natal, no para enfrentar a Sebastián, sino para contar mi historia a quien quisiera escuchar. No importaba si me creían o no, iba a decir la verdad. Antonio intentó disuadirme. «Mamá, ya reconstruiste tu vida aquí. ¿Para qué remover el pasado?» Pero le expliqué que no se trataba del pasado, se trataba del presente y del futuro. Se trataba de todas las mujeres que aún podían ser víctimas de Sebastián, y de la necesidad de romper el silencio que protegía a monstruos como él. En el 2001, 14 años después de haber huido de ese pueblo, regresé. Fui directamente a casa de doña Dalva, quien se emocionó al verme de nuevo. «Benedicta, mi hija, te ves diferente», dijo, más fuerte, más decidida. Era verdad. Los años en Puebla me habían transformado. Ya no era esa mujer asustada y rota que había huido en medio de la noche. Era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había aprendido a valorar su propia fuerza. En los días siguientes, busqué a algunas personas del pueblo para contarles mi historia.
No a todas, solo a aquellas que sabía que tenían un mínimo de sentido crítico y compasión. Las reacciones fueron variadas. Algunas personas se escandalizaron y dijeron que siempre les había parecido extraño Sebastián, pero nunca imaginaron que fuera capaz de algo así. Otras simplemente no me creyeron, pensaron que estaba inventando una historia para vengarme de algo. Pero hubo una reacción que me sorprendió y me dio esperanza. 3 mujeres, en conversaciones separadas, me dijeron que ellas también habían sido víctimas de abuso por parte de hombres respetados en la congregación. Ninguna había denunciado. Todas habían guardado el secreto por miedo y vergüenza. Pensábamos que solo nos pasaba a nosotras, me dijo una de ellas. Pensábamos que era nuestra culpa, que habíamos hecho algo para merecerlo. Fue entonces cuando entendí que mi regreso no había sido en vano. No se trataba solo de contar mi historia, se trataba de romper el silencio que permitía que hombres como Sebastián siguieran siendo víctimas. Organizamos reuniones discretas, donde las mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia podían hablar sobre sus experiencias. No eran denuncias formales, no tenían consecuencias legales, pero eran importantes para que las víctimas se sintieran escuchadas y apoyadas. Durante esas reuniones, supe de casos terribles, mujeres que habían sido violadas por pastores, por maridos cristianos, por familiares respetados en la comunidad. Todas tenían algo en común. Habían sido silenciadas por el miedo a no ser creídas. Sebastián se enteró de que yo había vuelto al pueblo, por supuesto. En un pueblo pequeño las noticias así corren rápido. Pero no intentó buscarme, no intentó intimidarme. Creo que sabía que yo ya no era la misma mujer que él había violado años atrás. De hecho, quien vino a buscarme fue Cleonice. Una tarde apareció en casa de doña Dalva pidiendo hablar conmigo. Cuando la vi, me llevé un susto. Estaba muy envejecida, muy delgada, con una tristeza en la mirada que hasta me dio lástima. «Doña Benedicta, necesito hablar con usted», dijo con voz cansada. Acepté hablar con ella, pero le dejé claro que no tenía nada que perdonar ni que olvidar. Se sentó en el porche de doña Dalva y comenzó a hablar con la voz temblorosa. «Sé que me odia y tiene todo el derecho. Sé que fui cómplice de algo terrible y eso me carcome por dentro todos los días». Contó que durante todos esos años Sebastián había seguido siendo violento con ella, que la golpeaba, la humillaba, la obligaba a hacer cosas que no quería, que se había vuelto cómplice de los abusos contra mí porque tenía miedo de que si no estaba de acuerdo, él le haría cosas peores a ella. Pensé que si la tenía a usted para desquitar su rabia, me dejaría en paz. Fue puro egoísmo, doña Benedicta. La sacrifiqué a usted para intentar salvarme a mí. También contó que sabía de otras víctimas de Sebastián a lo largo de los años, jóvenes de la congregación, mujeres vulnerables a las que él aconsejaba, incluso una prima adolescente que vivió en su casa por un tiempo. Él es un monstruo, doña Benedicta, y yo ayudé a alimentar a ese monstruo por miedo, por debilidad, por cobardía. Escuchar esa confesión me provocó sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía lástima por Cleonice, porque ella también había sido víctima de la violencia de Sebastián. Por otro lado, no podía perdonarla por completo, porque había elegido sacrificarme para salvarse. «Cleonice», le dije, «entiendo tu miedo, entiendo tu situación, pero entiende también la mía. Eras la única persona que podría haberme ayudado en esos momentos, y elegiste no hacerlo. Eso no lo puedo olvidar». Lloró mucho, pidió perdón varias veces, dijo que sabía que no merecía mi perdón. Pero también dijo que había venido a buscarme porque quería advertirme de algo importante. Sebastián está planeando algo en su contra. Está muy nervioso con su regreso, con las conversaciones que ha tenido con la gente. Dijo que va a encontrar una manera de callarla de una vez por todas. Esa información me preocupó, pero no me sorprendió. Sabía que mi regreso representaba una amenaza para la reputación de Sebastián y que no lo aceptaría pasivamente. «¿Qué crees que pueda hacer?», le pregunté. «No lo sé, pero lo conozco desde hace más de 20 años.
Cuando se pone así, obsesivo, es capaz de cualquier cosa. Cleonice se fue después de esa conversación, y me quedé pensando en lo que me había contado. ¿Sería Sebastián realmente capaz de hacerme daño después de tantos años? ¿Me había puesto en peligro al volver a ese pueblo? Hablé con doña Dalva sobre la posibilidad de volver a Puebla, pero ella dijo que si huía ahora, sería como darle la razón a Sebastián. Volviste aquí por una razón, Benedicta. No dejes que el miedo te haga desistir. Tenía razón. Había vuelto para romper el silencio, para dar voz a las víctimas, para evitar que otras mujeres sufrieran lo que yo sufrí. No podía rendirme ante la primera amenaza, pero tomé algunas precauciones. Empecé a andar siempre acompañada, evité lugares solitarios y le pedí a Antonio que viniera a visitarme para que Sebastián supiera que tenía una familia que me protegía. Fue una noche de sábado que sucedió lo inevitable. Volvía de una de nuestras reuniones de mujeres cuando vi una figura conocida esperándome en la esquina de la casa de doña Dalva. Era Sebastián. Después de 14 años, estaba cara a cara con el hombre que había destruido mi vida, que había violado mi cuerpo y mi alma, que me había obligado a huir de mi propio pueblo. Estaba más viejo, más gordo, con el pelo canoso, pero los ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos fríos, sin alma, que me atormentaban hasta hoy en mis pesadillas. «Buenas noches, madrecita», dijo con esa voz falsa que conocía tan bien. Mi primer impulso fue correr, pero me obligué a quedarme quieta. No iba a darle la satisfacción de verme con miedo de nuevo. «¿Qué quieres, Sebastián?» «Quiero hablar con usted. Hay mucha gente esparciendo mentiras sobre mí, y sé que usted tiene algo que ver en eso. No son mentiras, y tú lo sabes mejor que nadie». Se acercó a mí, y pude sentir el mismo olor a sudor y maldad que me atormentaba en mis pesadillas. No debería haber vuelto. Todo estaba resuelto, todo olvidado. ¿Olvidado por quién? ¿Por las mujeres que violaste? ¿Por las vidas que destruiste? Usted no tiene ninguna prueba de lo que dice. Son solo historias de mujeres histéricas, de quienes quieren llamar la atención. Era increíble cómo seguía siendo el mismo. Arrogante, manipulador, convencido de que podía controlar la narrativa y hacer que todos creyeran sus mentiras. «Sebastián», le dije, mirándolo directamente a esos ojos muertos, «puedes engañar a la congregación, puedes engañar a todo el pueblo, pero a mí no me engañas. Sé exactamente quién eres, y ya no me voy a quedar callada». Fue entonces cuando mostró su verdadera cara una vez más. El rostro se le contrajo de rabia y me agarró del brazo como lo hacía años atrás. «Claro que se va a quedar callada, madrecita, o tendré que hacer que se calle». Pero esta vez yo ya no era esa mujer asustada de 47 años. Era una mujer de 61 años que había aprendido a luchar, que había encontrado su fuerza, que ya no le tenía miedo a ningún monstruo. «Suéltame, Sebastián, ahora». «¿O qué? ¿Me va a picar con un cuchillo otra vez?» Así que lo sabía. Cleonice le había contado cómo había reaccionado esa noche, cómo había logrado escapar, y todavía creía que podía intimidarme. «No necesito un cuchillo para acabar contigo, Sebastián. Solo necesito la verdad, y la verdad tiene una fuerza que no puedes controlar». Me soltó, pero continuó mirándome con esa mirada de odio. «No sabe con quién se está metiendo. Tengo influencia en este pueblo, tengo respeto, tengo poder. Usted es solo una vieja loca a la que nadie toma en serio». «Entonces, ¿por qué estás tan nervioso?», le pregunté, y vi que había dado en el clavo. «Si solo soy una vieja loca a la que nadie toma en serio, ¿por qué viniste hasta aquí a amenazarme?». Se quedó sin respuesta por unos segundos, y aproveché para continuar. «Es porque sabes que la verdad tiene poder, Sebastián. Sabes que por más que intentes ocultarla, por más que intentes desacreditarla, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Se va a arrepentir de haber vuelto», dijo, alejándose. «Se va a arrepentir mucho». Y se fue, dejando en el aire esa amenaza que me acompañó durante las semanas siguientes. Después de ese encuentro, redoblé mis precauciones. Sabía que Sebastián no se rendiría fácilmente, que intentaría algo para silenciarme o desacreditarme.
Y tenía razón. En los días siguientes comenzaron a circular historias sobre mí por el pueblo, que había vuelto porque estaba necesitada y quería dinero de la familia, que estaba inventando historias por venganza, que realmente tenía problemas mentales y no podía distinguir la realidad de la fantasía. Era la estrategia clásica de cualquier abusador: desacreditar a la víctima, hacer que la gente dude de su cordura, de su honestidad, de sus motivaciones. Pero esta vez, la estrategia no funcionó del todo. Mucha gente creyó sus mentiras, es verdad, pero muchas otras comenzaron a cuestionar. Si ella está mintiendo, ¿por qué él está tan nervioso? ¿Por qué necesita inventar tantas historias diferentes para explicar lo mismo? Y lo más importante, las otras víctimas comenzaron a hablar. No públicamente, no de una manera que pudiera llegar a oídos de los ancianos de la congregación, sino en conversaciones privadas, en confesiones susurradas, en lágrimas derramadas en el hombro de amigas de confianza. Una de ellas fue la joven que había denunciado a Sebastián años antes. Ya era una mujer adulta, casada, con hijos, pero todavía llevaba las marcas de lo que había sufrido. Doña Benedicta me dijo en una de esas reuniones informales: cuando supe que había vuelto y estaba hablando de lo que pasó, sentí por primera vez que no estaba sola. Oír eso me confirmó que había hecho lo correcto al volver. No importaban las amenazas de Sebastián, no importaban los chismes y mentiras que esparcía sobre mí. Lo importante era que las víctimas se sintieran escuchadas, se sintieran validadas, que supieran que no eran culpables de lo que habían sufrido. Pero Sebastián no se rindió. Una semana después de nuestro encuentro en la esquina, apareció en casa de doña Dalva acompañado de otros 2 ancianos de la congregación. Era una intimidación clara, una demostración de fuerza para mostrarme que tenía apoyo institucional. Doña Dalva me llamó al porche, donde estaban esperando. Los 3 hombres estaban serios, solemnes, vestidos con sus mejores ropas como si fuera una ocasión formal. «Hermana Benedicta», comenzó a hablar el anciano mayor, usando el trato religioso como si yo todavía fuera parte de la congregación. «Hemos venido en son de paz, para tratar de resolver una situación que está causando división en nuestra comunidad». Miré a Sebastián, que tenía esa sonrisa falsa de siempre, escondiéndose detrás de la autoridad religiosa de sus compañeros. «No hay ninguna situación que resolver», respondí. «Y hace mucho tiempo que no soy hermana de ustedes. Sabemos que ha estado esparciendo ciertas acusaciones sobre el hermano Sebastián», continuó el anciano. «Acusaciones muy graves que están manchando el nombre de un siervo fiel de Jehová. No son acusaciones, son hechos, y si están manchando su nombre, es porque su nombre merece estar manchado». Los 3 se miraron, como si hubieran esperado una reacción diferente de mí. Quizás esperaban que me intimidara con su presencia, que retrocediera ante la autoridad religiosa que representaban. «Hermana Benedicta», dijo el segundo anciano, «necesita entender que acusaciones como estas, sin pruebas, son muy peligrosas. Pueden destruir la vida de un buen hombre, de una familia establecida». «¿Y qué creen que hizo él con mi vida? ¿Qué creen que hizo con la vida de otras mujeres que fueron sus víctimas?» «¿Qué otras mujeres?», dijo Sebastián por primera vez, fingiendo sorpresa. «Está viendo cosas donde no las hay, madre. Es un síntoma de su condición». Todavía tenía el descaro de llamarme madre, como si fuera un hijo amoroso, preocupado por una madre que estaba perdiendo la cordura. «Sebastián», le dije, mirándolo directamente, «puedes engañar a estos hombres, puedes engañar a toda la congregación, pero no puedes engañar a tu propia conciencia. Sabes exactamente lo que me hiciste, y sabes que si empiezo a dar detalles aquí, ahora, frente a ellos, no tendrás cómo negarlo». Vi un destello de pánico en sus ojos, aunque solo fuera por un segundo. Sabía que hablaba en serio, que realmente era capaz de contarlo todo frente a los otros ancianos. «¿Está amenazando con inventar historias para perjudicar a mi hijo?», preguntó, intentando voltear la situación. «No necesito inventar nada. La realidad ya es lo suficientemente terrible». Fue entonces cuando el anciano mayor se levantó, dando por terminada la conversación.
Hermana Benedicta, oraremos por usted para que Jehová ilumine su mente y quite esos pensamientos oscuros de su corazón. Y también le pediremos que reflexione sobre el daño que está causando con estas historias. Oren por ustedes mismos, respondí. Oren para que Jehová les abra los ojos a la verdad que está justo frente a ustedes. Se fueron, pero el mensaje había sido claro. Era una guerra declarada. Por un lado, el poder institucional de la congregación, la respetabilidad social, la fuerza de los hombres que controlaban esa comunidad. Por el otro, una mujer sola con su verdad y su coraje. Pero no estaba tan sola como ellos pensaban. En los días siguientes a la visita de los ancianos, varias mujeres del pueblo vinieron a buscarme. Algunas para ofrecer apoyo, otras para compartir sus propias historias de abuso y violencia. Una de ellas fue Iracema, una señora de unos 50 años que conocía desde niña. Me buscó una tarde y me contó una historia que me dejó atónita. Benedicta, cuando tenía 16 años, Sebastián me ofreció llevarme a casa después de una reunión de la congregación. En el camino, detuvo el coche en un lugar solitario e intentó forzarme. Logré escapar, pero nunca se lo conté a nadie. ¿Por qué no lo contaste, Iracema? Porque ¿quién me iba a creer? Él ya era anciano en ese entonces, era respetado, tenía una familia, y yo era solo una muchacha de la periferia, hija de gente pobre. Dirían que lo estaba inventando para llamar la atención. Siempre era la misma historia. Siempre la misma dinámica de poder que protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas. Siempre el mismo miedo a no ser creídas, a ser juzgadas, a ser culpabilizadas. Iracema, le dije, ¿tienes el valor de decir esto frente a otras personas? ¿Tienes el valor de ser testigo? Se quedó pensativa por un largo rato antes de responder. Tengo miedo, Benedicta, mucho miedo. Pero también tengo hijas, tengo nietas. Si me quedo callada, podría estar permitiendo que ellas sean las próximas víctimas. Así fue como comenzamos a organizar algo más grande. Ya no era solo un grupo informal de mujeres compartiendo sus dolores. Era un movimiento, pequeño pero decidido, de mujeres dispuestas a romper el silencio que protegía a depredadores como Sebastián. Logramos identificar al menos a 6 mujeres que habían sido sus víctimas a lo largo de los años. Algunos eran casos de intento de abuso, otros de abuso consumado. Todas se habían quedado calladas por miedo, por vergüenza, por sentirse impotentes ante su poder y respetabilidad. Decidimos que íbamos a presentar una denuncia colectiva, no en la congregación, porque sabíamos que sería silenciada, sino en la comandancia del pueblo. Sabíamos que sería difícil probar algo después de tantos años, pero al menos quedaría registrado, documentado, oficial. El día que fuimos a la comandancia, éramos 7 mujeres. Yo, Iracema, la joven que había intentado denunciar años antes, y otras 4 que habían encontrado el valor para hablar. Fue uno de los días más difíciles de mi vida, tener que volver a contar todos esos detalles horribles a un comandante que nos miraba con escepticismo. «Miren, señoras», dijo después de escuchar nuestros relatos, «entiendo su indignación, pero esto es muy difícil de investigar. Son hechos muy antiguos, sin testigos, sin pruebas físicas, y el acusado es una persona muy respetada en el pueblo». Era exactamente lo que esperaba. El sistema siempre protege a los hombres poderosos, siempre encuentra excusas para no investigar, siempre pone en duda la credibilidad de las víctimas, pero al menos quedó registrado. Al menos había un documento oficial que decía que Sebastián Silva Santos, anciano de la Congregación de los Testigos de Jehová, estaba siendo acusado de múltiples casos de abuso sexual. La noticia de nuestra denuncia se extendió por el pueblo como la pólvora. Las reacciones fueron extremas. Parte de la población se escandalizó y comenzó a cuestionar seriamente el comportamiento de Sebastián. Otra parte se negó rotundamente a creer, tratándonos de mentirosas y difamadoras. La congregación, por supuesto, cerró filas en torno a Sebastián. Hicieron reuniones especiales para aclarar los hechos,
donde nos pintaron como mujeres amargadas y envidiosas, tratando de destruir a un hombre de Dios por motivos mezquinos. Pero lo más importante es que otras mujeres comenzaron a hablar. No solo víctimas de Sebastián, sino víctimas de otros hombres de la comunidad que se sentían protegidos por la posición social y religiosa que ocupaban. Una de ellas me buscó 2 semanas después de nuestra denuncia. Era Hilda, una mujer de unos 40 años que conocía de vista. Me dijo que había sido abusada por su propio suegro durante años, siempre en silencio, siempre con miedo de que su marido no le creyera. Cuando las vi a ustedes teniendo el valor de denunciar a Sebastián, pensé, si ellas pueden, yo también puedo, me dijo, con lágrimas en los ojos. Y así fue surgiendo una red de apoyo entre mujeres que nunca antes había existido en ese pueblo. Mujeres que habían cargado con sus dolores solas durante décadas, finalmente tenían un espacio para hablar, para ser escuchadas, para ser creídas. Claro que hubo represalias. Sebastián y sus aliados no iban a aceptar pasivamente que su reputación fuera cuestionada. Comenzaron una campaña sistemática para desacreditarnos, esparciendo rumores, inventando historias, tratando de aislarnos socialmente. Personalmente, fui objeto de una persecución constante. Llamadas anónimas a casa de doña Dalva, cartas con amenazas, gente que pasaba por la calle gritando que estaba loca y era una mentirosa. Una noche, alguien incluso arrojó piedras a las ventanas de la casa donde me estaba quedando. Pero cuanto más intentaban silenciarnos, más decididas nos volvíamos. Era como si cada ataque, cada intento de intimidación, solo confirmara que estábamos en el camino correcto. El punto de inflexión ocurrió 3 meses después de nuestra denuncia. Una mujer llamada Concepción, que había estado casada con un anciano de una congregación vecina, vino a nuestro pueblo específicamente para buscarnos. «Oí hablar de lo que están haciendo aquí», dijo en una de nuestras reuniones. «Y vine a decirles que el problema no es solo con Sebastián. Esto sucede en varias congregaciones de la región». Concepción había estado casada durante 15 años con un hombre que la violentaba física y psicológicamente, siempre justificando la violencia con versículos bíblicos sobre la sumisión de la mujer. Cuando intentó pedir ayuda a otros ancianos, le dijeron que era su obligación ser más sumisa, más obediente, más comprensiva con las necesidades de su marido. «Se protegen entre ellos», explicó. «Es una hermandad de hombres que se sienten dueños de las mujeres de la familia y de la congregación. Y usan la religión para justificar cualquier cosa que hacen». La historia de Concepción nos abrió los ojos a una realidad mucho más grande de lo que imaginábamos. No era solo Sebastián, no era solo nuestro pueblo. Era un sistema entero que permitía e incluso fomentaba el abuso de mujeres en nombre de la autoridad religiosa y patriarcal. Decidimos expandir nuestra red de apoyo a otros pueblos de la región. Comenzamos a contactar a mujeres de otras congregaciones, otras comunidades, intentando mapear la extensión del problema. Lo que descubrimos fue aterrador. Historia tras historia de mujeres silenciadas, de abusos encubiertos, de depredadores protegidos por la estructura religiosa. Maridos que golpeaban a sus esposas para corregirlas espiritualmente. Padres que abusaban de sus hijas para prepararlas para el matrimonio. Ancianos que se aprovechaban de mujeres vulnerables en nombre de la consejería espiritual. Durante este periodo, Sebastián se volvió más agresivo. Sabía que nuestra red estaba creciendo, que nuestra voz se estaba haciendo más fuerte, y eso lo desesperaba. Una noche, apareció borracho en casa de doña Dalva, gritando que tenía que dejar de esparcir mentiras sobre él. Doña Dalva llamó a la policía, y cuando llegaron los oficiales, él intentó usar su posición de anciano para no ser arrestado. «No pueden arrestarme. Soy un hombre de Dios. Esta mujer me está calumniando». Pero esta vez no funcionó. Fue llevado a la comandancia, pasó la noche detenido y al día siguiente tuvo que pagar una fianza para ser liberado. Este episodio tuvo una repercusión enorme en el pueblo.
Ver al respetable anciano Sebastián siendo llevado esposado por la policía por estar borracho y alterar el orden hizo que mucha gente comenzara a cuestionar si realmente conocían al hombre que veneraban. La congregación intentó tapar el escándalo, diciendo que había sido un malentendido, que él estaba pasando por un momento difícil debido a las falsas acusaciones que se hacían en su contra. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. En los meses siguientes, más mujeres se unieron a nuestro movimiento. Algunas eran víctimas directas de abusos, otras eran madres, hermanas, amigas de víctimas que querían apoyar nuestra causa. Organizamos pláticas informales sobre violencia doméstica, sobre los derechos de las mujeres, sobre cómo identificar y denunciar abusos. No eran eventos grandes u oficiales, pero eran importantes para concientizar a las mujeres de la región sobre sus derechos. Una de las cosas más impactantes que hicimos fue un mapeo de los casos de violencia en la región. Descubrimos patrones alarmantes. Las tasas de violencia doméstica eran mucho más altas en las comunidades religiosas más conservadoras. Y en la mayoría de los casos, la propia estructura religiosa servía como un obstáculo para que las mujeres denunciaran o buscaran ayuda. 2 años después de nuestra primera denuncia, recibimos una noticia que nos conmovió a todas. Sebastián había sido destituido de su cargo de anciano por la Organización de los Testigos de Jehová. No fue por nuestras denuncias. Oficialmente, la organización dijo que estaba siendo reajustado para enfocarse en asuntos personales. Pero sabíamos que nuestra presión constante, nuestra insistencia en no quedarnos calladas, finalmente había surtido efecto. Claro que esto no significaba una justicia completa. No fue castigado penalmente, no pagó por los crímenes que cometió, no pidió disculpas a las víctimas, pero al menos perdió la posición de poder que usaba para abusar de mujeres vulnerables. Y lo más importante, nuestra lucha había inspirado a otras mujeres a romper el silencio. En toda la región comenzaron a surgir grupos similares al nuestro, mujeres organizándose para denunciar abusos y apoyar a otras víctimas. El movimiento creció tanto que llamó la atención de organizaciones de derechos humanos de Puebla e incluso de la Ciudad de México. Recibimos apoyo de abogadas especializadas en violencia contra la mujer, de psicólogas, de trabajadoras sociales. Fue a través de estas alianzas que logramos crear algo que siempre soñé: un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia en la región. No era gran cosa, solo una casa pequeña donde las mujeres podían buscar orientación legal, apoyo psicológico y, si era necesario, un refugio temporal. Yo ya tenía 65 años cuando se inauguró el centro, en 2005. Habían pasado casi 20 años desde que huí de esa casa del infierno, y finalmente sentía que mi dolor había servido para algo positivo. Durante la ceremonia de inauguración, varias de las mujeres que habían sido víctimas de abuso vinieron a agradecerme. Algunas dijeron que les había salvado la vida al darles el valor para denunciar. Otras dijeron que había salvado a sus hijas al romper ciclos de violencia que se habían perpetuado por generaciones. Escuchar esos agradecimientos me hizo llorar como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud por haber encontrado una forma de transformar mi dolor en un instrumento de liberación para otras mujeres. Sebastián nunca más intentó buscarme después de que perdió su cargo de anciano. Supe por terceros que se fue del pueblo unos años después. Se fue a vivir a otro estado. Cleonice se quedó, pero se convirtió en una mujer aún más aislada y amargada de lo que ya era. Algunas veces me preguntaron si sentía lástima por él, si me gustaría que pidiera perdón, si podría perdonarlo si lo hiciera. La respuesta siempre fue la misma: no siento lástima, no espero una disculpa, y aunque la pidiera, no sé si podría perdonarlo por completo. Perdón es una palabra fácil de decir, pero muy difícil de sentir cuando has sido violada por tu propio hijo, traicionada por tu propia familia, silenciada por toda una comunidad. Algunas heridas son demasiado grandes para cicatrizar por completo, y algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas.
Pero aprendí que no necesitaba perdonar para seguir adelante. Aprendí que podía cargar con mi dolor y mi rabia y aún así construir una vida digna, útil, transformadora. Aprendí que a veces, la mejor venganza contra quien nos hizo daño es usar nuestra experiencia para evitar que otras personas sufran lo mismo. Hoy, a mis 85 años, todavía soy voluntaria en el centro de apoyo que ayudé a crear. Todavía hablo con mujeres que llegan allí destrozadas, sin esperanza, pensando que no tienen salida del infierno en el que viven. Y a cada una de ellas le cuento un pedacito de mi historia. Les cuento que yo también fui una mujer sin esperanza, que también pensé que no tenía salida, que también quise morir para acabar con el sufrimiento. Pero también les cuento que sobreviví, que encontré fuerzas que no sabía que tenía, que transformé mi dolor en combustible para luchar por otras mujeres, y que si yo pude, ellas también pueden. Mis queridos que me acompañaron hasta el final de esta historia tan dolorosa, espero que entiendan por qué necesitaba contar todo esto. No fue para escandalizarlos, no fue para buscar lástima o compasión. Fue para mostrar que existen monstruos que se disfrazan de santos, que existen familias que son prisiones, que existen comunidades que protegen a depredadores en nombre de valores que ni siquiera siguen realmente. Pero también fue para mostrar que no importa cuán oscura sea la noche, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. No importa cuán profundo sea el hoyo en el que nos encontremos, siempre existe la posibilidad de volver a la superficie. Si conocen a alguna mujer que está pasando por violencia, no cierren los ojos. Si ustedes mismas están pasando por esto, sepan que no están solas, que hay personas dispuestas a ayudar, que hay salidas incluso cuando parece que no las hay. Y, sobre todo, sepan que son más fuertes de lo que imaginan. Que dentro de cada una de ustedes existe una guerrera capaz de enfrentar cualquier dragón, de sobrevivir a cualquier tormenta, de transformar cualquier dolor en fuerza para empezar de nuevo. Mi historia termina aquí, pero la lucha de todas nosotras, las mujeres, continúa. Continúa con cada denuncia hecha, con cada silencio roto, con cada mano extendida para ayudar a otra mujer en sufrimiento. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darle voz a mi dolor y a mi victoria. Y recuerden siempre, son mucho más fuertes de lo que piensan y merecen mucho más de lo que cualquier hombre que las haga sufrir está dispuesto a ofrecer. Déjenme su cariño en los comentarios. Cuéntenme de dónde son y si esta historia las conmovió de alguna manera. Compártanla con otras mujeres que puedan necesitar escuchar que es posible sobrevivir y vencer. Un beso en el corazón de cada una de ustedes y hasta la próxima historia.